Hola, hoy vamos a hablar acerca del diseño de controladores óptimos de lazo abierto a través del formalismo hamiltoniano y la solución de problemas como estos en MATLAB y Simulink. En particular, hay un problema que ustedes tienen en el aula virtual en el cual se tiene un proceso descrito o una planta descrita a través de estas dos ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales, bueno, la derivada de x1 es igual a x2 y la derivada de x2 es menos x1 más 1 menos x1 al cuadrado por x2 más u. Y lo que se desea es minimizar el funcional de desempeño que se muestra en la pantalla. Entonces, este es un problema en el cual es conocido el tiempo final, pues el tiempo final está indicado en el índice de desempeño y también se conocen las condiciones finales de los estados, es decir, el estado 1 en ese tiempo 1 debe valer 2 y el estado 2 en ese tiempo 1 debe valer 3. Por supuesto que siempre tiene que ser conocido las condiciones iniciales. Para resolver este problema es necesario utilizar algún procedimiento o bien sea simbólico o bien sea numérico. El procedimiento que vamos a utilizar en este caso es un procedimiento numérico porque los problemas simbólicos son bastante difíciles de resolver. El software para resolver problemas simbólicos puede fallar en muchos casos a pesar de que el problema tenga solución explícita y a veces, bueno, el software y en particular el toolbox de MATLAB no es suficientemente poderoso, por lo menos el que voy a, con el que elaboré las plantillas que les suministré para resolver estos problemas. MATLAB tiene otro toolbox simbólico que se llama MuPath o MuPath, pero ese toolbox no lo estoy utilizando, pues es un poco más complejo y se aleja de la forma como hemos trabajado en nuestra en toda la carrera y en toda la asignatura con MATLAB. Entonces, para resolver este problema necesitamos conocer el hamiltoniano relacionado al proceso y al índice de desempeño, al funcional de desempeño. El hamiltoniano entonces está dado por el índice de desempeño más los multiplicadores de Lagrange, que en este caso se llaman coestados porque bueno, tienen una evolución temporal, no son constantes. Y bueno, es más el producto de cada uno de los multiplicadores de Lagrange por cada uno de las ecuaciones, de las expresiones de los estados, de las ecuaciones de espacio de estado. Entonces, será el primer multiplicador de Lagrange, que es lambda 1, por la primera ecuación diferencial, que es x2 de t, más el segundo multiplicador de Lagrange, que es lambda 2, por la segunda ecuación diferencial. También puede hacerse en forma matricial. Eso está descrito en el material anexo en el aula. También, si partimos del hamiltoniano, podemos hallar la ecuación de control, la ecuación de estados y la ecuación de coestados. La ecuación de control se halla consiguiendo la derivada parcial del hamiltoniano respecto a la variable de control u. Y bueno, cuando uno hace esa derivada, eso da menos lambda sub 2. Bueno, en realidad es la derivada de h respecto a u igual a 0. Y eso lleva a una ecuación que es u igual a menos lambda sub 2, es decir, que u se calcula utilizando los valores que se tengan de lambda sub 2. La ecuación de estados se consigue también como parte del principio del mínimo de Pontryagin, se calcula a través de la derivada de h respecto a lambda y se iguala a los estados. Entonces eso da, nuevamente es como sustituir u con esta ecuación de control en las ecuaciones diferenciales que describen a la planta, pues la planta no cambia por el formalismo, la planta tiene que describirse de la misma forma en cualquier lugar. Lo único es que ahora u está descrito en función del multiplicador de Lagrange asociado, que es lambda. Y por último, la ecuación de los coestados, que se calcula con la derivada de lambda de h respecto a x, y eso se iguala al menos la derivada de los coestados. Entonces hay que cambiar los signos y bueno, la derivada de los coestados son las que se muestran en la diapositiva, en la pantalla. Entonces necesitamos resolver este problema. Como el problema es un problema de tiempo final conocido y estado final conocido, no es necesario utilizar las condiciones de frontera, pues las condiciones de frontera en este caso son 0.
o sea 0 igual a 0. La plantilla que yo les suministro se llama numérico caso 1. Recuerden que en MATLAB no pueden utilizarse acentos ni pueden utilizarse caracteres especiales para los nombres de los archivos. Entonces, este documento es una nueva forma, bueno, no es nueva para MATLAB, es nueva para la forma como hemos trabajado anteriormente de trabajar con los archivos de MATLAB. Esto es una función y esta función llama a otras funciones que también están descritas en el mismo documento. Eso se llaman subfunciones en otros lenguajes. Entonces, la parte inicial es un texto que muestra simplemente todas las consideraciones que tome en cuenta para elaborar el documento. Y luego esto está por varios elementos y ahí he colapsado todos esos elementos para que vean en qué consiste. Vean que hay tres secciones. La primera sección es una función y se llama programa base, es decir, esta es la función que se ejecuta. Dentro de esta ejecución se llaman a las otras dos funciones que están siendo como una acción de soporte para la sección 1 que es una función. Entonces, bueno, se puede colapsar o se puede expandir. Voy a mostrar que es todo lo que hay que modificar. Para este problema, lo primero que deberíamos hacer es elegir un nombre para el archivo. Yo no quisiera que ustedes sobrescriban los archivos que yo les suministré. Pueden sobrescribirlos si quieren, pero si tienen que hacer más de una prueba, tal vez no es lo deseable. Entonces cambien el nombre de la función, el de la función base, al nombre que ustedes deseen. Nada más de la función base. Yo voy a utilizar aquí ejemplo numérico. Y le voy a colocar B2, pues que por esto ya yo tengo esos archivos con el mismo nombre ya elaborados. Y debo guardarlo con el mismo nombre que he asignado para esta función. O sea, si se llama ejemplo piso numérico B2, este es el nombre que yo debo utilizar para guardar este archivo cuando haga porque la función y el archivo deben tener el mismo nombre. Entonces, bueno, vamos a guardar esto. Al guardarlo, vamos a elegir el nombre que... Bueno, no, lo guardé con el nombre que no es. O sea, acabo de sobreescribirlo, pero bueno, vamos a guardarlo como... Y lo voy a guardar con el nombre que acabo de describirles, que se llama ejemplo numérico B2. Entonces, este será el nombre del archivo que voy a utilizar. Vean que el archivo se llama ahora ejemplo piso numérico B2 y es el mismo nombre que estoy utilizando en el programa base. Entonces, lo que debemos hacer es adecuar las secciones modificables al problema que tenemos descrito. Lo primero, bueno, el tiempo inicial vale 0, las condiciones iniciales cada una vale 0, cada una de las condiciones iniciales vale 0, y el tiempo final vale 1, tal como está descrito, y las condiciones finales son 2 y 3. Luego, este código implementa el shooting method o el método de disparo. En este método, o de puntería también puede decirse. En este método lo que se hace es que primero se utiliza un procedimiento de búsqueda de resolución de ecuaciones para intentar conseguir los valores iniciales de lambda, puesto que esos valores son desconocidos. Uno supone un par de valores iniciales y él calcula cuántos son esos valores iniciales en función de toda la otra información que se le ha suministrado. Y una vez que se tienen esos valores iniciales hay que resolver las ecuaciones diferenciales a partir de esos valores iniciales, que es la expresión que se resuelve aquí. Esto no lo necesitan modificar. Necesitamos modificar esta sección. Vean que vamos a ir en cada una de las secciones observando qué es lo que debemos modificar. Tenemos que modificar esta sección donde dice u igual a menos lambda 2. Esto es lo que obtuvimos en la ecuación de control. Para este caso dio exactamente lo mismo, pero esto es una coincidencia. Luego tenemos que ir a la sección 2. En la sección 2 para este caso no hay partes modificables. Entonces, bueno, está indicado que no debe modificarse. Y en la sección 3, voy a expandirla, hay varias partes que hay que modificar. Lo primero que hay que modificar, y lo más importante, es escribir las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales que describen a la planta y, como se comenta aquí, no debe aparecer u en ninguna ecuación diferencial. Es decir, tiene que haberse sustituido la ecuación de control, que ya hemos comentado, en
cada una de las ecuaciones diferenciales si fuera necesario. X1, la derivada de X1, perdón, es X2, ese es el mismo caso para este problema, y la derivada de X2, bueno, vale menos X1 más 1 menos X1 al cuadrado por X2 más, y bueno, sería más U, pero U es menos lambda 2, entonces será menos lambda 2. Y la derivada de lambda 1, tal como está descrito aquí, es menos 2, pero menos paréntesis, menos 2 por x1 más lambda 2 por menos 1 menos 2 por x1 por x2. Y la derivada de lambda 2 también lleva un negativo que lo precede, puesto eso es una de las condiciones del formalismo con el que estamos trabajando. Será x2 más lambda sub 1 más 1 menos x1 al cuadrado por x2. Perdón, por lambda sub 2. Por lambda 2. No hay que hacer ningún otro cambio. Esta es la ecuación diferencial que describe la planta. Bueno, si lo escribí bien, pues uno cuando está haciendo estos videos uno puede confundirse en los momentos que no es, por ejemplo, que hay un error. Esto hay que multiplicarlo. A pesar de que aquí no está indicada la multiplicación, pues uno sobreentiende que eso es una multiplicación. En MATLAB es necesario indicar las multiplicaciones. Bueno, y hemos modificado todas las partes que era necesario modificar en el programa. Todas están indicadas como modificar esta sección. Aquí se coloca primero las condiciones iniciales, dijimos en el programa básico, luego modificar esta sección para indicar cómo se calcula U. Luego tenemos que modificar en la sección 3 cuáles son las ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones diferenciales provienen de la ecuación de los estados, la ecuación de los coestados y la ecuación de control. Una vez que uno ha hecho todo esto, uno puede ejecutar el programa. Lo voy a guardar. No lo voy a ejecutar directamente desde aquí. Voy a copiar la primera instrucción de el programa base, donde dice function y eso, pero no voy a copiar la palabra function. ¿Por qué? Yo quiero ejecutar esto en el workspace de forma, y en la ventana de trabajo, de forma que los resultados de T, Y y U queden en el workspace. Entonces, si yo corro este programa, como esto es una función, estas variables van a ser volátiles y se van a perder en el momento que se termine de hacer la ejecución, a pesar de que se va a mostrar una gráfica. Pero entonces, como queremos hacer esto, yo voy a utilizar el comando completo en la ventana de MATLAB. Cuando ejecuto el comando completo en la ventana de MATLAB, bueno, MATLAB va a intentar resolver esto. Si esto da como debería, que creo que esta es la respuesta porque creo que lo hice correctamente, se obtiene al final de la ejecución, se obtienen las gráficas de los estados x1 y x2. También se obtiene las gráficas de los valores de lambda. Y se obtiene, por supuesto, el valor de la variable u. Y se observa que esta ejecución funciona hasta el valor 1. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vean que en el workspace están las variables t, u y y. Necesitamos estas variables porque el tiempo y u son las cantidades que se van a utilizar para manejar la simulación en Simulink. Yo tengo el archivo de Simulink ya creado. El archivo de Simulink con el que estamos trabajando es este. Y en este archivo de Simulink, en este modelo en Simulink, bueno, he colocado dos integradores. Estos son simplemente integradores que les cambié el nombre. Este se llama estado 1 y este se llama estado 2. Lo que entra a un integrador es la derivada de una variable y lo que sale de un integrador es la variable. Entonces, lo que salga del estado del integrador que se llama estado 1 será x1 y lo que salga del integrador llamado estado 2 será x2. Voy a intentar colocar esto a otro tamaño para tener la visibilidad de las ecuaciones diferenciales, para poder mostrar las ecuaciones diferenciales en la pantalla. Bien, entonces debemos escribir las ecuaciones diferenciales, aunque puede hacerse de muchas formas. Esta es la forma como he decidido mostrarlo en este programa, en este video.
debemos intentar escribir dx1 en función de todos los otros estados. Fíjense que la derivada de x1 es igual a x2. Entonces lo que salga de aquí lo conduzco hasta este integrador. Simplemente eso. Ahora, el estado de x2 se compone de la suma de varias cosas. Lo que vamos a sumar es un primer término que contiene una expresión de x1 y x2 y un segundo término que es u. Aquí está u, aquí hay un sumador, estoy sumando el primer término que está compuesto de varias cosas y el segundo término que es directamente u. Entonces coloqué un muxer para unir la señal. Una viene por aquí x1, que la necesito, y por aquí necesitamos también una expresión de x2. Vean que este término que está indicado aquí es una función que depende tanto de x1 como de x2. Entonces yo lo que estoy haciendo es suministrar los valores de x1 y x2. Estoy suministrando los valores de x1 y de x2 a este muxer para que se aplique una función sobre él. La función que estamos aplicando es una función de sus entradas. No se escribe en función de x, sino en función de u, porque esta función depende de lo que entre aquí. ¿Y cómo se calcula? Bueno, según esta expresión, será menos x1. Bueno, la entrada x1, es esta. Entonces, menos x1 es la primera entrada, menos x1, más 1 menos x1, que es la primera entrada al cuadrado, por la segunda entrada. Eso es suficiente. Vean que las entradas están enumeradas como u sub 1 o u entre paréntesis 1 y u sub 2 como u entre paréntesis 2 para indicar que son los distintos elementos que están entrando. La primera entrada es la entrada 1, la segunda entrada es la entrada 2. Entonces, esto describe a esa planta. Por otro lado, necesitamos utilizar la entrada del sistema de control, que se llama U. Para representar la entrada del sistema de control debemos tomar, hay un bloque en la biblioteca de MATLAB que se llama From Workspace. Ya comento eso mejor. En la biblioteca de Simulink, vamos a abrir la biblioteca de Simulink, hay un elemento que está en fuentes, sources, hay un elemento que se llama From Workspace, que lo que hace este bloque es importar información del workspace a MATLAB. Y yo lo coloqué, este bloque, y este bloque tiene distintos parámetros que hay que colocar. La información que se va a obtener es tanto el tiempo como u. Yo necesito tener dos columnas, la primera columna para el tiempo y la segunda columna para u, y así están ordenadas. Entonces obtengo el tiempo y obtengo u y lo coloco dentro de unos corchetes para que sea una matriz. Y lo otro que voy a asignar es que, como aquí el tiempo está funcionando hasta que en la descripción de la planta y de la solución hasta que t vale 1, si yo me extiendo más allá de t igual a 1, no hay solución en el vector. Entonces MATLAB pregunta qué hacer con esos datos una vez que se alcanza el tiempo de 1. Podemos hacer varias cosas: extrapolar, colocar que la salida vaya directamente a 0 o mantener el último valor que conseguimos. Nosotros las pruebas que vamos a hacer son manteniendo o haciendo que la salida, una vez que se acaba la acción de control, vaya a 0, que es lo que es mucho más consistente con cómo funcionan los procesos que trabajan por carga en la producción industrial. Uno, después que termina una ejecución de una actividad, uno por lo general cierra una válvula y no permite o apaga un aparato y no permite que el aparato siga funcionando. Por ejemplo, en un reactor, si uno está vertiendo una sustancia, una vez que uno termina de hacer de agregar la sustancia al reactor, uno no sigue introduciendo más sustancia, sino que detiene completamente la carga y sigue ejecutándose lo que ocurre en el reactor. Entonces, tenemos el bloque desde el workspace. Hay varias maneras también de traer información desde el workspace. Utilicé, creo que la más sencilla, y esto va a este bloque de suma. Luego, el tiempo de simulación: no tendría mucho sentido por ahora trabajar con un tiempo mayor a 1, aun cuando ya expliqué qué es lo que va a hacer el controlador cuando el tiempo sea mayor a 1. Cuando el tiempo sea mayor de 1, el controlador va a producir una salida 0.
Vamos a hacer esas pruebas dentro de un momento, pero por ahora, en este instante, no vamos a hacer simulaciones, sino hasta el tiempo igual a 1, que es donde tiene sentido nuestro sistema de control. Entonces, cuando ejecutamos esta simulación, MATLAB va a cargar toda la información que tiene, va a conseguir la solución que ya nosotros simulamos hace un instante y va a ejecutar esto sobre el modelo. La respuesta que debería obtener MATLAB, el Simulink, para este modelo con esa entrada debe ser la misma que nosotros observamos en la graficación de la ecuación diferencial que resolvimos hace un instante con el método numérico. Entonces, la solución que obtenemos, ya la muestro, que la tengo en la otra pantalla. La solución que obtenemos es esta. Y en efecto, aquí nada más estamos mostrando los estados. Estamos mostrando el estado 2 y estamos mostrando el estado 1. Yo creo que cerré la otra figura que había obtenido. Vamos a volverla a calcular. Vamos a volver a calcular la figura para poder comparar los dos resultados que obtuvimos. Entonces, aquí tenemos la figura que habíamos obtenido hace un instante con la ejecución del programa, y podemos mostrar a su lado la, la ventana de lo que nosotros obtuvimos. Claro, no están aquí hay dibujadas tres líneas o tres figuras, tres lienzos donde están colocadas las curvas, pero son esencialmente este par de estados, corresponden a los estados con los que estamos trabajando, y en efecto esa es la misma solución. Ambas soluciones son soluciones numéricas. El estado 1 debería llegar a 2, el estado 2 debería llegar a 3, que fue lo que nosotros consideramos en el diseño de este problema. Una vez que tenemos la simulación, podemos proseguir con nuestro análisis. La siguiente parte de nuestro análisis podría ser qué ocurre si nosotros extendemos el proceso de simulación más allá de 1. Es decir, digamos que pasamos esto a 2. ¿Qué pasa con los estados del proceso una vez que nosotros trabajamos un tiempo mayor? Entonces, bueno, esta es la respuesta de las variables que están involucradas en el sistema. Aquí llegaron a 2 y bueno, ellas parece que van a alcanzar algún punto de estado estacionario después de que se termina en 1 la acción del controlador. Vamos a probar cuánto tiempo puede ser eso. Vamos a hacer la integración hasta 10 para ver qué pasa con estas variables. Bueno, no, este sistema no es estable definitivamente. Entonces, la simulación muestra, bueno, un comportamiento oscilatorio de ambas variables en ese tiempo. No basta con ver el comportamiento hasta aquí. Podemos hacer una simulación un tiempo más largo, tal vez, no sé, 20 hasta 20 o 30 unidades de tiempo de las que estamos trabajando, o hasta 100. La idea es utilizar el controlador de forma adecuada para la planta. Esta planta, bueno, no hay una descripción en la bibliografía donde lo obtuve. Esto es un libro que se llama Kirk, del autor Kirk. No hay una descripción de la planta, pero sirve como un ejemplo para mostrar cómo hacer la simulación. Entonces, si queremos probar más tiempo, recuerden colocar la salida del bloque que trae la información del workspace a que se establezca en 0, que es un comportamiento mucho más lógico que otros de los que están propuestos. Pero también podríamos retener el último valor y mantener el último valor como valor constante. La repetición cíclica no puede implementarse con la forma como estamos haciendo las simulaciones nosotros. Entonces, bueno, para que sepan que les va a dar un error si lo intentan implementar. Con esto tenemos la solución del formalismo hamiltoniano para este problema de control óptimo. Y con eso podemos hacer una simulación de una planta. Ustedes tienen que trabajar con un sistema que es similar, es mucho más sencillo que para representar que porque esto es un problema no lineal, y como es no lineal es necesario tener una expresión que calcule este producto de estas funciones. Pero en el problema con el que ustedes van a trabajar, el problema será lineal y pueden utilizarse muchas de las herramientas que están disponibles en Simulink para implementar estos problemas. Lo importante es que deben reescribir el sistema de la forma adecuada. En el próximo video van a ver cómo vamos a hacer la ejecución de un problema, de este mismo problema en particular, si
consideramos que el tiempo final es desconocido. Es decir, ¿qué ocurre si en vez de hacer la integral desde 0 hasta 1, nosotros queremos minimizar j, pero eligiendo un tiempo que haga que j tenga un valor mucho menor? O tenga un valor menor que el que se obtuvo aquí. O sea, el tiempo que hace que j tenga el menor valor posible. Aquí cuando establecemos este valor de 1, estamos haciendo que el tiempo esté en una posición fija. Es decir, no podemos minimizar el tiempo y por lo tanto j va a ser mínimo, pero podría existir otro tiempo que produzca un j más pequeño. Ese tiempo no necesariamente es más pequeño que 1, puede ser inclusive y será más grande para este ejemplo. Hasta luego.